Estamos con la sesión 6 ya, muchachos. Esta sesión es la sesión de conductividad, ¿listo? Conductividad eléctrica. Entonces vamos a empezar con lo que son las propiedades de los materiales, ¿sí? Iniciando por esta sesión. La pueden encontrar obviamente en el Classroom, ya está activa, ¿sí? Entonces vamos a hablar de un poquito en esta primera parte, ¿sí? De inicio, vamos a ver un poco lo que es conducción, lo que son las diferencias entre los diferentes tipos de propiedades de los materiales, ¿sí? De conducción y por qué conducen. Y obviamente seguiría la parte interesante de la conducción, y es la conducción a escala nanométrica. ¿Por qué? Porque resulta que se dan unas propiedades muy interesantes cuando aplicamos nanotecnología en conductores. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ver un poco. Y ya pues obviamente profundizamos en eso en la próxima videoconferencia. ¿Sí? En esta es para entender, para hacer un repaso de los materiales conductores. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos primero a identificar lo que es un material conductor. ¿Listo? Entonces, bueno, existen diferentes tipos de materiales a la hora de hablar de sus propiedades eléctricas, ¿sí? O sea, su clasificación con respecto a las propiedades eléctricas. ¿Cuáles son? Entonces, vamos a tener 4 clases. ¿Listo? Materiales conductores, ¿sí? Materiales aislantes, ¿listo? Materiales semiconductores, ¿sí? Y materiales superconductores, ¿ok? Esas son las 4 clasificaciones que nosotros vamos a manejar. Normalmente ustedes en colegio, y si vieron un poco de esto, se los clasifican, pero solamente por materiales conductores y aislantes. Y ya, hasta ahí llegan, ¿listo? Aquí vamos a ver un poco más acerca de lo que existen otras 2 clasificaciones, ¿sí? Que son los semiconductores y los superconductores. Entonces vamos a ver un poco de esto. Primero, como siempre, los videos se encuentran ya activos en el Classroom. ¿Listo? Vamos a ver. Voy a proyectarles acá. Espera un momentico. Entonces, bueno, voy a proyectarles. Me dicen si ven mi pantalla. ¿Listo? Ahí deberían poder ver mi pantalla ya. ¿Sí? Sí, señor profesor, ya puedo ver. Listo, gracias. Entonces, bueno, vamos a ver un poco la diferencia entre los principales, ¿sí? Que son conductores y aislantes. Entonces, los materiales conductores son muy importantes, ¿sí? Gracias a ellos nosotros tenemos todos estos dispositivos electrónicos, ¿sí? Gracias a ellos a nosotros nos llega pues tenemos esa casi que nos parece ilimitada fuerza en la que podemos activar todos los dispositivos electrónicos. Nos llega para alimentar la nevera, ¿sí? Nuestros televisores, todo lo que nos rodea básicamente requiere de energía eléctrica, ¿sí? Entonces es muy importante conocer acerca de los materiales conductores. ¿Listo? Normalmente los materiales conductores son materiales metálicos. ¿Listo? Mientras que los materiales aislantes, por otro lado, son materiales, normalmente son poliméricos, por lo regular son los más aislantes, ¿sí? Que mejor tienen estas propiedades. Entonces, bueno, vamos a verlo desde
el punto de vista del átomo, un poco, ya sabemos un poco acerca del átomo que contiene el núcleo y está rodeado por algunos electrones, ¿cierto? Tiene diferentes capas, ¿recuerdan? Capas de valencia. Entonces tenemos acá el protón, que son los rojitos, neutrón, y los electrones siempre son los que se encuentran alrededor de la capa de valencia, ¿listo? Entonces, pues bien, resulta que, vamos a colocar, esto es un ejemplo del magnesio. Vamos a ver desde el punto de vista del átomo. Resulta que estas son las principales diferencias que existen entre los materiales conductores y los materiales aislantes. ¿Listo? Resulta que los materiales cuyos átomos poseen menos de 4 electrones en su capa de valencia son determinados como materiales conductores, ¿sí? Entonces ustedes pueden buscar en la tabla periódica, ¿listo? Y observan que todos los materiales que se encuentren que tengan menos de 4 electrones pues van a coincidir y son los materiales metálicos. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos un ejemplo como el cobre, ¿ok? Mientras que los materiales aislantes son átomos que van a tener más de 4 electrones en su capa de valencia. ¿Listo? Van a tener más de 4 electrones en su capa de valencia. ¿Sí? Como por ejemplo este. Estamos hablando, recuerden que la capa de valencia es la última capa que tiene el átomo. ¿Listo? Entonces, bueno, eso desde el punto de vista de el átomo, ¿no? Si hablamos de cómo está conformado sus propiedades a partir de sus capas de valencia, sería este. Entonces, si tiene menos de 4 electrones, es un material conductor. Si tiene más de 4 electrones, es un material aislante. ¿Y qué pasa con los átomos que están entre 1 y 4? ¿Sí? ¿Qué pasa con esos? Esos son materiales semiconductores, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, dentro de los materiales conductores se da en los metales, por ejemplo, una disposición y es algo que llamamos la nube de electrones. Debido a que ellos solamente tienen un átomo para compartir, un electrón, perdón, ellos generan algo que llamamos nube electrónica, ¿sí? Donde todos se comparten los electrones y por eso es que se genera la conducción, ¿sí? Los electrones fluyen a través de la estructura, ¿sí? Fluyen y gracias a ese flujo de electrones, gracias a que se comparten todos los electrones en algo que denominamos nube electrónica, es que ellos tienen esas propiedades y que pueden conducir, que los electrones pueden moverse, digamos que de cierta forma libre, a través de la estructura, ¿no? Ya vamos a ver que pues tienen unos inconvenientes, pero bueno. Entonces miren acá, esto sería con respecto a la tabla periódica, entonces miren que acá está el cobre, ¿sí? En este nivel, entonces miren que, por ejemplo, está el cobre, el níquel, ¿sí? Cobalto, hierro, todo eso son materiales conductores, mientras que acá están los materiales aislantes, ¿sí? Menos de 4 electrones de valencia, ¿sí? Menos de 4 electrones de valencia están acá, perdón. Y acá tenemos los que entre más se acerque, recuerden, si recuerdan de química, entre más se acerque al octeto, ¿sí? Tener los 8 electrones en el último nivel de valencia, pues van a ser aislantes, como por ejemplo el oxígeno. ¿Listo? Eso sería. Entonces, bueno, eso para ver desde el punto de vista atómico, ¿sí? Desde el punto de vista de la valencia, desde el punto de vista de los átomos, cómo se encuentran conformados, hablando de las propiedades eléctricas. Entonces, ahora que sí vamos a ver es, bueno, me gusta mostrarles como unas imágenes de cómo sería. Vamos a basarnos en esto. Recuerden que los videos se encuentran ya en conocimientos previos para que los revisen. ¿Listo? Entonces, miren acá. Ese sería pues no lo vamos a colocar como tal, pero acá está el flujo de electrones, ¿sí? Entonces, recuerden, un material conductor es un material por medio del cual se da el flujo de electrones, ¿sí? O sea, los electrones fluyen
a través de este material con poca resistencia, ¿sí? Tiene resistencia, pero es menor a la de los materiales aislantes. ¿Listo? Pues para que lo tengamos en cuenta siempre, ese va a ser la diferencia. ¿Qué pasa con ese poco cuando les digo que fluye, pero que tiene poca resistencia? Pues resulta que sí tiene algo de resistencia, y esa resistencia me va a generar un calor, ¿listo? Un calor asociado. O sea, siempre que hay un flujo de electrones a través de un material conductor, ¿sí? Va a haber una resistencia electrónica también. Esa resistencia electrónica va a ser acumulativa, y debido a eso es que se calientan los dispositivos. Entonces, por eso ustedes, su computador, el que ustedes tienen ahí enfrente, o su celular, se calienta entre más esté trabajando, ¿cierto? Entre más lo usen, ustedes ven que se eleva la temperatura del dispositivo. Esto se debe a la resistencia, ¿sí?, que pone el material al flujo de electrones, ¿sí? Pasa un flujo de electrones y siempre va a haber una resistencia asociada. Esa resistencia se va acumulando y se va acumulando, y entre más lo uses y entre más flujo de electrones haya, pues mayor va a ser el calor asociado. ¿Listo? Mayor va a ser la temperatura que genera. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa con los dispositivos? Ya hablando, materiales conductores, estamos hablando ya de hablando de los dispositivos electrónicos. Hay una diferencia entre, por ejemplo, las redes eléctricas, ¿sí?, y los dispositivos electrónicos, porque nosotros en los dispositivos electrónicos no solamente necesitamos que haya una conducción, sino que también necesitamos algo, que es que necesitamos que también sea aislante en ocasiones, que conduzca pero que también sea aislante, que conduzca pero que también sea aislante, ¿sí?, que tenga los dos modos. Y a ese tipo de materiales los llamamos materiales semiconductores. ¿Listo? ¿Qué es un material semiconductor? Entonces ya les voy a mostrar acá. Esperen. Esto ya les muestro. ¿Sí? Materiales semiconductores. Entonces ya sabemos lo que es un material conductor, ¿sí?, que es un material que permite el flujo de electrones, ¿sí?, a través de su microestructura. Ahora, bueno, el conductor, sabemos lo que es un material aislante. Un material aislante pues es simplemente aquel material que no permite el paso de electrones a través de su estructura, ¿sí?, no lo permite. Ahora vamos a ver los materiales semiconductores. Los materiales semiconductores son materiales que tienen las dos opciones, ¿sí? O sea, dependiendo de la carga eléctrica, o dependiendo de la estructura, yo puedo hacer que un material semiconductor puede hacer las dos. Puede ser un conductor eléctrico y puede ser un aislante eléctrico a la vez. ¿Listo? Esta es la representación de lo que sería cuando conduce energía, conduce normalmente los electrones, mientras que aquí genera una oposición muy alta. ¿Listo? Entonces, ese tipo de materiales los utilizamos para los dispositivos electrónicos. ¿Por qué? ¿Por qué se utilizan para materiales, estos tipos de materiales para los dispositivos electrónicos? Porque nosotros necesitamos, por ejemplo, según el lenguaje binario, ¿sí? Si recuerdan, no sé si recuerdan la primera clase, nosotros requerimos que un material funcione como un transistor. ¿Y un transistor qué es? Un transistor es un switch, ¿sí? Un switch, ¿sí? O sea, prende y apaga, o sea, deja pasar un electrón o no lo deja pasar, deja pasar un electrón y no lo deja pasar. ¿Para qué? Para nosotros construir el lenguaje binario, ¿sí?, y que el material sea capaz de comunicarse con el resto de dispositivos, para traducir lo que nosotros queremos que haga a ceros y unos. ¿Listo? Entonces, por eso es la importancia de los materiales semiconductores. De estos, pues el principal material semiconductor más común y más utilizado, ¿sí?, pues es el silicio. ¿Listo? Es el silicio. ¿Listo? Entonces eso ya ustedes deben pues
por si no lo saben, de una vez, por eso es que el silicio es muy muy importante para nosotros, es del cual se encuentran compuestos todos los microchips, ¿sí? Todos los dispositivos que ustedes tienen alrededor contienen silicio, ¿sí? Ay, qué pena. Bueno, listo, muchachos. Entonces, bueno, tenemos que estos son los materiales, opciones de los materiales semiconductores, y ya sabemos que si lo vemos desde el punto de vista del átomo, va a tener ya saben que es entre 1 y 4 electrones, ¿no? Entre 1 y 4 electrones de valencia. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿entonces queda claro? ¿Queda clara esa parte? Bueno, Sí, entonces, señor profesor. listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que les voy a explicar el reto, ¿sí? Lastimosamente el tiempo es corto. Voy a explicarles el reto, en qué consiste. Ustedes ya vieron los materiales, ¿sí? Que se pidieron, materiales muy específicos, estaban activos, ¿sí? Lápiz, papel, una bombillita de LED, ¿sí? Una batería, 9 voltios, un conector, ¿sí? Conector de 9 voltios, ese conector, resistencia, una resistencia de 330 ohmios y un cable aislado, que es este. Listo, estos son los materiales que vamos a solicitar para esta ocasión. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bien, lo que vamos a hacer es esto. Entonces vamos a tomar los materiales solicitados y basándonos en la infografía 1, construye el circuito. Entonces vamos a construir un circuito eléctrico. ¿Cómo vamos a construir un circuito eléctrico? Vamos a construir un circuito a partir de los materiales que les solicité. Este es el esquema de lo que ustedes deben hacer. Entonces deben coger la pila de 9 voltios, utilizar el conector, ¿sí? Antes de eso deben coger una hoja de papel y hacer un cuadrito y en él rayar con lápiz, ¿sí? Rayar con lápiz. Entonces, aquí dice colorear una caja gruesa y oscura en la hoja de papel. Listo, debemos colorear pues con el lápiz y de no dejar ningún espacio, ¿sí? Rellena la caja pintándola toda con el mismo lápiz, sin dejar ningún espacio en blanco, ¿listo? No podemos dejar ningún espacio, rellenando lo más que se pueda. Luego toca con los dos cables aislados, uno en cada extremo de la caja de grafito, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar uno de los polos a un extremo y otro de los polos al otro extremo. Recuerden que esto aquí tiene que ir la resistencia, ¿sí? Y aquí va el LED. ¿Listo? Entonces, aquí los conectamos y vamos a observar qué sucede con la bombilla, ¿sí? Vamos a ver qué sucede con la bombilla. ¿Qué pasa si los separas, si los pones más juntos dentro del mismo cuadro? Entonces, vamos a analizar, vamos a estar mirando qué pasa si los junto, los acerco, si los alejo, los pongo uno más lejos del otro. ¿Listo? Y lo que deben hacer es sacar las conclusiones, ¿sí? Acerca de su experimento. Entonces, recuerden que estamos en este caso, el material conductor del que estamos hablando es el grafito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el grafito? ¿Cómo es que conduce la electricidad? ¿Listo? Entonces, ese es el reto de esta semana. ¿Ok? Ya, obviamente, en la conferencia de cierre, ya les muestro bien el grafeno y les hablo de la importancia que tiene. ¿Ok? De todo el potencial que tiene ese tipo de nanomaterial. ¿Sí? Porque ahí estamos trabajando con un nanomaterial. Ustedes ahí en ese taller van a trabajar ya con un material a escala nanométrica, ¿sí? Resulta que el lápiz que ustedes están ahí marcando son varias capas de grafeno, o sea, grafito le decimos a macro y ya capa por capa se le llama grafeno, y es un material tiene un potencial enorme, ¿sí? Ya que es un material conductor.
¿sí? Y más que eso, puede ser un material superconductor, pero pues ya hablaremos de eso en la próxima clase, ¿listo? Entonces, bueno, muchachos, ya ahorita para terminar, necesito que porfa, bueno, me faltó decirles algo, los materiales, los tipos de materiales superconductores, entonces ya sabemos cuáles son los tipos de materiales conductores según su nivel de valencia, ¿sí? Cuáles son los materiales semiconductores, también según su valencia, entre 1 y 4, sabemos cuáles son los materiales aislantes, ¿sí? Mientras que los materiales superconductores tenemos unos muy específicos que vale la pena nombrar. Profe, escucha entrecortado. ¿Todos me están escuchando entrecortado? ¿Aló? A mí un momentico que escuché entrecortado. No, yo no lo escuché entrecortado, profe. Bueno, listo. Bueno, entonces, igual ya vamos a terminar. Solo para recordarles, entonces dentro de los materiales superconductores, tenemos a materiales muy específicos como el iridio, el tecnecio, el renio, el carbono modificado, ¿sí? Que es el que vamos a hablar en la próxima clase, el talio, el zinc y el litio. ¿Listo? Esos son los tipos de materiales superconductores. Entonces, listo muchachos, ahorita necesito que me ayuden con las preguntas, con el recordatorio 1 y el recordatorio 2 que están activados en su Classroom. Entonces, porfa, ingresemos al Classroom y vemos, bueno, antes de eso, les voy a mostrar aquí, un video. ¿Listo? Les voy a mostrar un video, ahí está, estoy proyectando todavía, listo, sí. Les voy a mostrar un video para terminar. O no encuentras la manera de aumentar el campo magnético de tu electroimán. Si no consigues disminuir la resistencia de tu circuito, o no encuentras la manera de aumentar el campo magnético de tu electroimán, o quieres hacer levitar tu sistema, llama a Superconductor. O bueno, mejor entramos aquí y hacemos un experimento. Hola, buenas, aquí estamos con María José Calderón, científica titular del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hola, María José. Hola, Javier. Pues aquí estamos para que nos expliques qué es un superconductor. Un superconductor es un material que conduce la electricidad sin resistencia, por eso es un superconductor. Mira, aquí tengo un cable normal. Es un conductor porque conduce la electricidad. Si yo meto una corriente por aquí, sale por el otro lado. Esto es porque permite que los electrones se muevan transmitiendo esta corriente de electrones de un extremo al otro. Pero hay un problema, y es la resistencia. Parte de la energía se pierde debido a que el material presenta cierta resistencia al paso de los electrones. Pues fácil, esto es como moverse por Gran Vía en rebajas. Lo puedes hacer, pero te va a costar. Pues en un conductor es igual, la corriente pasa, pero va perdiendo energía que calienta el cable. Es lo que se conoce como la ley de Joule. Vamos, al final un cable de estos funciona como un banco. Tú metes 5 euros y al final te salen 4. El euro que se queda por el camino es para calentar el ambiente. Sencillo. Esto es un gran problema cuando queremos transmitir mucha energía, con corrientes muy altas, porque puede que el cable se funda. Y lo que es peor, la cuenta de electricidad a final de mes se dispara. Y ahí es donde entra la superconductividad. Hay algunos conductores que en ciertas condiciones sufren lo que se llama una transición de fase. Esto es, un cambio brusco de propiedades, como cuando el agua se transforma en hielo. O Charmander en Charmeleon. Eso es. Más o menos. En este caso, el cambio es de un conductor a superconductor, de conducir con resistencia a conducir sin resistencia. La solución a nuestros problemas. El tema es que para conseguir la superconductividad hay que tener algo que tienen mucho en Suecia, y no son Ikea. Exacto, es frío, mucho frío. Los conductores se hacen super cuando la temperatura baja por debajo de la llamada temperatura crítica. Es como su kriptonita. Si sube de esa temperatura, la superconductividad se rompe. Y la mayor parte de los superconductores consiguen este cambio con temperaturas de unos menos 260 grados centígrados. Esto es, unos pocos grados por encima del cero absoluto. Pues a esta temperatura la Gran Vía en rebajas se despeja y los electrones caminarían sin impedimento. En realidad, es más bien como un flash mob.
como si todos los electrones formaran parejas y bailaran la misma coreografía, sin molestarse unos a otros. Sin resistencia alguna, la energía no se pierde y la corriente puede fluir durante la eternidad sin ninguna disipación, es decir, la cuenta de electricidad a cero. Esto tiene millones de aplicaciones, desde industriales, médicas, incluso en los aceleradores de partículas, para conseguir campos magnéticos tan elevados en los dipolos del colisionador sin fundir los conductores. Y la que más mola de todas, la levitación. La levitación ocurre por el llamado efecto Meissner, que hace que el superconductor expulse las líneas de campo magnético de un imán. Lo que ocurre es que se crean supercorrientes en el superconductor que dan lugar a un campo magnético opuesto al del imán. Como los polos iguales se repelen entre el imán y el superconductor, tenemos repulsión, y el que está encima levita. Como si hubiéramos dicho Wingardium Leviosa. ¡Igualito! Mira, aquí tenemos un trozo de cuprato. Este en particular es superconductor por debajo de menos 180 grados centígrados. Todo lo que tenemos que hacer es enfriarlo por debajo de esta temperatura crítica. Es una suerte que sea un superconductor con temperatura crítica relativamente alta, porque así podemos usar nitrógeno líquido, que está a menos 196 grados centígrados. Además hay que tener mucho cuidado porque está muy frío y si te cae encima te romperías en pedazos como el malo de Terminator 2. Entonces ya podemos probar si levita. Bueno, hay que esperar un poquito, un par de minutos. Se está enfriando, ¿no? Ahora mismo. Ahora que el superconductor está frío, el imán levita. Y si ponemos unas vías de imanes, se puede mover de un lado para otro sin tocar la superficie. Además rebota en los lados, ¿eh? Sin pasarse, maravilloso. Y no solamente va de un lado para otro, sino que además se queda completamente anclado Wow. y le podemos dar la vuelta. Increíble. ¿Os imagináis? Podríamos tener trenes que subieran por las paredes, que fueran por el techo. Es genial. De hecho, los potentes campos magnéticos que se pueden conseguir con la superconductividad se pueden usar para hacer levitar trenes de verdad. Usando electroimanes como cables superconductores, han construido trenes de levitación magnéticas o maglev para el transporte comercial en varios países del mundo. Al no tocar el suelo se evita la fricción, alcanzando velocidades altísimas. Literalmente, estos trenes vuelan. Hay un tren en pruebas en Japón que ha llegado a 603 km por hora. Es una pasada. En Estados Unidos han construido un tren maglev que ha alcanzado una velocidad de 1018 km por hora en las pruebas. ¿Te imaginas? Sevilla-Moscú en 3 horas. Yo más estaba pensando en ir de mi casa al trabajo en 3 segundos. Eso sí que mola, ¿verdad? Sí. Listo, muchachos. ¿Ya están ahí? ¿Dónde entra la super? Muchachos. ¿Se fueron? Sí, profe. Bueno, ¿vieron el video? Listo. Esa es la posibilidad que tenemos con los materiales superconductores. Es algo que se llama efecto Meissner, ¿sí? Es un efecto muy especial que sucede precisamente debido al fenómeno de poder conducir la electricidad sin que se genere ninguna resistencia. Entonces, bueno, no sé si lo recuerden de las clases del colegio, pero recuerden que un campo eléctrico me genera un campo magnético y viceversa. Un campo magnético me genera un campo eléctrico. ¿Sí? Gracias a esto es que tenemos también casi que todos los dispositivos electrónicos. Gracias a esto es que podemos generar bombas, podemos generar fuerza a partir de un flujo eléctrico, porque se genera un campo magnético asociado. ¿Listo? Esta es una de las grandes, o sea, esto fue lo que generó la revolución industrial. ¿Sí? El hecho de que un flujo electrónico pudiera generar un campo magnético, o sea, una fuerza. ¿Sí? Una fuerza asociada. Entonces, de ahí empezaron toda la revolución de las máquinas. ¿Sí? A cambiar fuerza humana por fuerza de máquina. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que debido a ese fenómeno, ¿sí?, de conducción sin resistencia, se me genera el efecto Meissner. ¿Qué es el efecto Meissner? Es un efecto en el cual los campos magnéticos ya no atraviesan el material, ¿sí? Ya no pasan por él ni pierden energía. Normalmente un campo magnético atraviesa el material y cuando lo atraviesa pues pierde obviamente su potencia. En este caso el efecto Meissner hace que estos campos magnéticos no atraviesen para nada el material, ¿sí? Y al no atravesarlo, ¿qué sucede? Va a pasar una repulsión completa, ¿sí?, hacia el material, una repulsión completa, ¿sí?, una no aceptación del material para nada,
Y esta repulsión, esta fuerza, esta repulsión es lo que vemos ahí. Vemos que el material flota, ¿no? Vemos que el material no toca la superficie, levita. ¿Sí? A eso le llamamos el efecto Meissner. Obviamente eso es mucho más complejo de lo que les estoy hablando. Ya hablando de cuántica, eso se debe a unos pares de Cooper. Más o menos ella explicaba que era como una danza. Así, eso es lo que sucede. Los electrones se forman de a dos y sucede una danza perfecta. Entonces, obviamente, como les digo, esto es mucho más complejo. Para los que deseen, pues hay mucha más información en internet acerca de esto. Y lo interesante es que si logramos controlar esto, pues las aplicaciones van a ser muchísimas. ¿Sí? De ahí ya hablaban de los trenes, por ejemplo los carros, ¿sí? Construir vías completas, el fantasear, como es la ciencia ficción de los carros voladores, ¿recuerdan? Pues bien, si nosotros pudiéramos controlar este efecto a temperatura ambiente, los carros voladores serían un hecho hoy en día. ¿Sí? No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de que serían un hecho. ¿Listo? Es más, en el momento es posible construir, solamente que tendrías que tener sería muy costoso porque tendrías que refrigerar la vía, ¿sí? Con nitrógeno líquido. Entonces, pues, no se puede, ¿sí? Pero sí, por eso es que se está estudiando, se estudia muchísimo. Se estudia es porque si nosotros logramos entender la superconducción y podemos, lo primero para poder controlar algo es entenderlo. Una vez que podemos entender esta microestructura, ¿sí? Que sucede en los superconductores, y podemos entender qué es lo que sucede, podemos manipularlo. Y si lo podemos manipular, podemos llevar ese superconductor, podemos crear un superconductor a temperatura ambiente, ¿sí? Y si se llega a crear un superconductor a temperatura ambiente, lo que les estoy diciendo pues sería una realidad, ¿sí? Como los carros voladores. ¿Saben quién tiene la clave en eso? Los materiales a escala nanométrica. Pero eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? Bueno, entonces, muchachos, para terminar, porfa, vamos a diligenciar los recordatorios. ¿Sí? Entonces, recordatorio 1 y recordatorio 2, por favor. Vamos a hacerlos. Entonces, por favor, entrar al Classroom y hacemos los recordatorios. Bueno, ya una persona ya lo hizo. Entonces, por favor, muchachos, les doy 5 minuticos para que hagamos eso. ¿Sí? Bien, Kevin, pero pues te faltó, si quieres la completa, ¿no? Te falta conductor e aislante. ¿Listo? ¿Qué es un material conductor y qué es un material aislante?
Muy bien. Muy bien. Creo que... Ah, sí, te falta superconductor. Solo te falta superconductor. ¿Listo? Bueno, falta Adriano, César. Adriano, César. Santiago. Bien. Ay, perdón. César. Sí. Bien, te falta mi superconductor, ¿no? Pero bien. Falta Adriano. 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 Sí, profesor, ya lo estoy haciendo. Bueno. Bien.
Listo, profe, ya terminó. ¿Listo? Yo también. Listo, falta el cuarto, falta... Mariano, te falta la segunda. Profesor, la segunda ya la entregué. Ah, bueno, listo. Hasta le mandé la foto y captura. ¿La recordatorio 2? ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno, entonces debe estar cargando. Si quiere le comparto pantalla y le muestro. Mándame la fotico. Es que mira que no aparece. O falta alguien más. Vamos a ver. Yo. Ah, falta alguien. ¿Por la 2? Bueno. Esos. Listo, ya, ahora sí. Listo, muchachos, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya saben, si tienen alguna duda, me la hacen saber. Yo el viernes estoy disponible en los horarios que establecimos. Pues si puedo les respondo en la semana. ¿Verdad? No me dijeron. ¿Tienen alguna duda acerca del reto? Bueno, espero que no. O bueno, si la tienen, pues me